buenas noches. Inauguramos aquí la tercera sesión de estas mesas redondas que hemos organizado como actividad paralela a las conferencias que componen el esqueleto central del Congreso del Canon del Boom. Y esta tarde vamos a hablar sobre periodismo cultural específicamente, y para eso hemos reunido una mesa de pesos pesados que llevan muchísimos años en este ring y han dado muchísimas batallas. Y así, siguiendo con la metáfora, puedo decir que a mi izquierda, con 22 libros mal contados, 6 importantes premios, entre ellos el Nacional de Periodismo Cultural, que no solamente premia su labor de este año, sino una trayectoria de 50 años haciendo reportajes, crónicas, entrevistas, además de una febril y epiléptica casi labor como editor, gestor cultural y comunicador entre América Latina y España. Creo que gracias a Juan Cruz, la relación entre América Latina o la literatura de América Latina y España ha llegado a tal punto de fraternidad, amorío, amantazgo, que es prácticamente una sola, ya, gracias a su labor incansable, exhaustiva, por traer gente de aquí y de allá para que se reúnan, dialoguen y se influencien mutuamente. A mi derecha, con unos 4 libros, ¿tienes? 5. Depende si consideras editor, autor, etc. A ver, sí. Mal contado. Yo mismo no te lo sabría decir. Sí. Y una experiencia amplísima también en el mundo del periodismo, de la edición, un fanático de esto porque ha buceado en las entrañas del mundo de la edición, de las ferias literarias, de los éxitos literarios, además de trabajar en la vanguardia y de ser coordinador de su suplemento cultural. Sergio Vila San Juan, el retador. Y más allá, con 9. Una decena, iba a decir, una decena de libros. 10, es verdad. Una decena de libros nuevamente mal contados. También una buena tanda de premios e invicto, podríamos decir. Ramón Pernas, también periodista cultural, editor durante muchos años de Espasa Calpe, y desde hace también muchísimo tiempo un hombre que ha estado rodeado de libros en el ámbito cultural del Corte Inglés. Luego son, como dije, 3 pesos pesados que esta noche pues, nos van a contar qué ha pasado, cuál ha sido esa relación del periodismo cultural con el boom latinoamericano. Así que sin más preámbulo, le dejo la palabra a Sergio. Bueno, buenas tardes. Para mí es un privilegio abrir tanda, porque yo soy, aunque ya peino canas y no pocas, soy el junior de este tripartito con 2 colegas tan veteranos y no digas esa palabra, tal como están las cosas. Como los que me flanquean y viejos amigos también, y agradezco en primer lugar a la organización del Congreso que me haya convocado para hablar de un tema que para mí es muy importante porque he trabajado mucho en los últimos años la idea de periodismo cultural, y el periodismo cultural del boom es importantísimo, como para mí vitalmente es importante el boom, porque como me explicaba ahora al cámara de la Casa de América, yo era un adolescente cuando empecé a leer los libros del boom, tenía 14 o 15 años, fueron el deslumbramiento consabido, pero había un segundo factor, como yo soy barcelonés, y justo en aquel momento los autores del boom venían a vivir a Barcelona, porque los traían Carlos Barral y Carmen Balcells cuando yo tenía 14, 15, 16 años, y estudiaba en un colegio Sarriá. Sabía que los autores del boom, que Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, se movían por aquellos barrios, se movían a 500 metros de donde yo estudiaba, y pensé, algún día los veré por la calle, los veré en un café, algún día ellos hablarán de Barcelona en sus novelas. No les vi entonces, los conocí
más tarde, pero los conocí. Y de hecho, con uno de ellos, que fue José Donoso, montó su primer taller de literatura, el Writers' Workshop, que le había tomado prestado de los talleres de Iowa, donde había enseñado. El primer taller de literatura que monta Donoso, que yo creo que es el primero que se monta en el ámbito hispanoamericano, lo montó en Sitges. Lo montó en Sitges, que es una pequeña localidad a 50 kilómetros de Barcelona. Donoso montó este taller literario gratis et amore. Lo hacía solo para la gente que se quería apuntar. A través de un amigo mío peruano me apunté y tuve el privilegio, cuando tenía 20 tiernos añitos, de ser alumno en este pionero taller de escritura que montó Donoso en Sitges. Pero, en fin, si hablamos del periodismo, yo creo que lo primero que hay que decir es que el periodismo del boom es un poco una derivación de las crónicas modernistas de sus antecesores como José Martí y Rubén Darío. Hay una gran tradición de escritores hispanoamericanos de la diáspora de distintos países, Martí cubano, Darío nicaragüense, tantos otros que desde finales del XIX y principios del XX vienen a España, ruedan por Europa y se ganan o se malganan la vida mandando crónicas de lo que están viendo en Europa, en el caso de Martí también en Estados Unidos, a distintos países, no solo el suyo, habitualmente trabajaban para pequeños pools que entonces se montaban. Por ejemplo, Martí colaboraba en la Opinión Nacional de Caracas, la Nación de Buenos Aires, en el Partido Liberal de México, y Darío fue corresponsal en Europa de la Nación de Buenos Aires durante bastantes años. Rubén Darío, el gran poeta, hizo 9 libros de crónicas con sus andanzas de España y Francia. Martí era más lírico y solemne, Rubén Darío era más socarrón. Rubén Darío, por ejemplo, publicó un artículo en La Nación que se llamaba Los Inmortales, que era un análisis bastante sangriento de los académicos de la lengua española. Fue uno por uno, se informó, en aquella época no había internet, como todos sabemos, y Rubén Darío, en este artículo sobre los informales, explica, por ejemplo, que don Mariano Catalina, un académico de entonces, se distingue por sus barbas rojas y por sus ideas, que son completamente opuestas al color de las barbas. Sus dramas valen mucho más de lo malo que se ha dicho de ellos. En este reaccionario hay un varón de fibra. De otro académico, el conde de Buenos Aires, hoy alcalde de Madrid, tiene ante todo su alta posición social y pecuniaria. Exprimiendo toda la producción de esta excelente medianía, no se sacaría la cantidad de pensamiento y arte que hay en una sola página de su sobrino Ángel Estrada. El señor Pereda, José María Pereda, escritor montañés, debería no separarse de la Real Academia, no faltar a sus sesiones. Es él quien escribe los relieves del Llantar, por limpiar, fijar y dar esplendor a la expresión las sobres de la comida. Es decir, Rubén Darío hace periodismo cultural, José Martí hace periodismo cultural, y cuando Mario Vargas Llosa y José Donoso vienen a Europa, hacen periodismo cultural. En el caso de Donoso, tenemos la suerte de que Cecilia García Huidobro recopiló hace poco sus artículos en un libro que se llama El escribidor intruso. Donoso practica el periodismo cultural profesionalmente. Durante 4 años vive de esto. Lo hace a principios de los años 60, en la revista Ercilla. Él ya era un novelista de cierto prestigio, tenía más de 35 años, y consideraba que los periodistas, como los escritores, deben aguzar el oído. Como crítico y reportero, toma partido, es, digamos, agudo, hace reseñas, por ejemplo, de 3 autoras de la época, Valdivieso, Serrana Gender, y se las carga sin contemplaciones. Va a ver a su compatriota Alejandro Jodorowsky a México y dice de él que su estilo a veces parece solo un cóctel de surrealismo trasnochado, beatnik, existencialismo añejo, budismo zen y tantas cosas más. A Donoso le gusta el turismo literario y en Ercilla publica un reportaje sobre Chile visto a través de varias novelas, el Chile literario. Donoso coge las novelas que se han escrito sobre Chile y las analiza una detrás de otra, explicando cómo plantea el paisaje chileno estas novelas. Es un precursor de los libros que han salido en los últimos decenios sobre Londres literario, París literario, Roma literario. Él hace el Chile literario. Y luego consigue una beca, se va a Italia y allí recorre los escenarios del Gato Pardo, habla con los parientes de Lampedusa, en Trieste habla de Joyce con Leticia, la hija de Italo Svevo, entrevista en Chile a Rob Grillet, en Italia a Giorgio de Chirico. Donoso hace un periodismo a pie de calle, pero muy literariamente construido, muy firme también en sus propuestas literarias generacionales. Por ejemplo, en uno de sus artículos hace un elogio encendido de La ciudad de los perros y su autor,
y lo aprovecha para argumentar, estamos hablando de primeros años 60, en el 63-64, lo aprovecha para argumentar, dice José Donoso, que con libros como La ciudad de los perros se ha acabado la literatura nacional y es la hora ya de las novelas del continente. Vargas Llosa, que a principios de los 60 se instala en París, también hace un periodismo cultural muy profesional, muy bien hecho, con recurso a las fuentes, que es lo que tiene que hacer el periodista. Es diferente el falso periodista que escribe desde su mesa sin ir a ver a los actores de la realidad, ese es más bien un crítico, un reseñista, que el periodista que va a buscar las fuentes. El periodismo cultural estricto, a mi entender, es el que va a ver a la gente que está haciendo cultura. Vargas Llosa lo hace. Vargas Llosa va a ver, por ejemplo, en estas primeras entregas periodísticas de Sustancia Parisina, que ahora también se han recopilado en los 3 volúmenes que ha hecho Antonio Munet para Galaxia Gutenberg, o sea, acaba de aparecer toda la obra periodística, bueno, no toda la obra, pero una parte de la obra periodística de Vargas Llosa. La primera parte, básicamente. Bueno, llega hasta ahora. Hasta los 90. Pero, por ejemplo, si me dejáis un excurso para Vargas Llosiano, en esta recopilación periodística de Vargas Llosa faltan las crónicas policiales que Vargas Llosa hacía con 15 años cuando estaba en Lima. Esto no lo han incluido y yo creo que esto queda para algún editor con ganas que la recopile. El Vargas Llosa, cronista de tribunales. Esto no está en el volumen de Galaxia Gutenberg, que los 3 volúmenes que por lo demás son excelentes y dan un gran rato de lectura y ahí se ha hecho un trabajo fenomenal. Pero bueno, allí vemos que este Vargas Llosa, que está trabajando en La ciudad de los perros, que lo publica, que se pone a trabajar en la Casa Verde, que está en París y luego ya se mueve a cursos en Estados Unidos, pues entrevista a Alejo Carpentier, a Roa Bastos, a Borges, va a ver a Buñuel, que tiene un complejo sistema con la portera, que cuando alguien viene a verle, la portera dice que no está, y entonces hay que insistir que baje el hijo, que tiene un restaurante donde, en París, donde la cocinera, el maître le salen a ver y él los maltrata a todos hasta que le ponen la mesa. Pues Vargas Llosa hace un buen reportaje con Buñuel explicando esta visita y luego cuenta otras cosas, como la visita a Londres de Norman Mailer, la aparición del libro póstumo de Hemingway. Vargas Llosa está muy al corriente de lo que es la primera línea de la cultura internacional. Y es un chaval de 20 y tantos años que viene de Perú, pasando por Madrid. Pero lo que a él le interesa es lo que en ese momento realmente está la intelectualidad europea discutiendo, que es, por ejemplo, toda la teoría del Nouveau Roman, de Rob Grillet, que a él le parece aburrido pero interesante, el cine de Bergman, o, por ejemplo, reseña y valora la aparición de Obra abierta de Umberto Eco, que, como sabemos, marca una revolución en lo que es la hermenéutica, la interpretación literaria. Vargas Llosa, como Donoso, en ese momento, yo creo que hacen un periodismo cultural que es muy bueno, que es mejor que el que se está haciendo en España, probablemente solo comparable al que hace la gente de Destino, pero yo creo que Destino van un poco por detrás, porque Donoso y Vargas Llosa están muy, muy al día. Y entonces, este periodismo que ellos hacen es un periodismo de gente de cultura. Es un periodismo no del periodista todoterreno, sino del periodista que a la vez es un hombre de cultura y para él la cultura es lo más importante que hay, ¿no? Yo creo que esta familiaridad con estos conceptos culturales tan de primera categoría también les sirve a los dos, que fueron teóricos del boom, los dos, Vargas Llosa en sus artículos y Donoso en su famosa historia personal del boom. Yo creo que les sirvieron para marcar un contexto teórico, lo que se llama una condición de plausibilidad. La formación cultural tan al día que tenían Donoso y Vargas Llosa en ese momento les permite trazar un contexto teórico en el cual explicar el boom de forma que internacionalmente también sea percibido como un movimiento de renovación y un movimiento de categoría internacional. O sea, yo creo que si el boom es realmente el primer movimiento literario en lengua castellana que se internacionaliza, es, aparte de por su calidad y porque tienen unos elementos de industria cultural, editores y agentes que van muy a favor, porque ellos fijan las condiciones de interpretación de entrada. Y todos sabemos que si das las condiciones de interpretación de tu obra, siempre es mucho más fácil a los críticos, a los profesores de las universidades americanas, etcétera, etcétera, valorar lo que se está dando. Y Vargas Llosa y Donoso, sobre todo,
desde el primer momento colocan su literatura en un contexto que es de total vanguardia. Con lo cual, los gatekeepers, ¿no?, la gente que está controlando, el tráfico intelectual en Europa y en América sobre todo, dicen, ojo, que esta gente no solo son creadores de primera, sino que el contexto cultural en el que proponen su trabajo es también de primera. Yo creo que el periodismo cultural de Vargas Llosa ha sido muy influyente en España, porque además a partir de cierto momento Vargas Llosa publicó primero en diarios españoles, publicó en La Vanguardia, publicó en diarios peruanos y tal. A partir de cierto momento publica en El País, con lo cual tiene muchísima difusión, pero además sus escritos periodísticos se han ido recogiendo, con lo cual la gente ha tenido acceso. Yo creo que el periodismo de Donoso probablemente tuvo su influencia en Chile y luego pasó, y en España ha pasado desapercibido, porque es un periodismo que se ha recuperado muy a posteriori. El periodismo de García Márquez, que también está recopilado, yo creo que a García Márquez el periodismo cultural no le interesa demasiado. Yo creo que a García Márquez el periodismo le interesa el periodismo de costumbres, de gente, de viaje. En sus obras periodísticas, en el volumen de obra periodística 1955-1956, por ejemplo, García Márquez, que está en Europa, cubre el Festival de Venecia 1955. Y vemos que realmente lo que a él le interesa es la parte más anecdótica, más divertida. Por ejemplo, escribe: durante la proyección de un largo documental inglés, que duró más de 1 hora, una señora francesa exclama en voz alta: «Dios mío, ¿cuándo se acabará esta horrible película japonesa?». A García Márquez le hace gracia el material humano. Pues, por ejemplo, que Hedy Lamarr, que había sido una gran actriz del primer festival de Cannes, una señora que había enseñado sus encantos en los años 30, vuelve 20 años más tarde al Festival de Venecia y nadie le hace ni caso. O, por ejemplo, que el Estado español manda a concursar a Venecia una película con mucho trasfondo, que es Marcelino, pan y vino. Y entonces García Márquez valora Marcelino, pan y vino. Si no la conocen, es una historia de un niño que ve a un Cristo, en fin, hay todo un tema espiritual, místico. Y García Márquez no le parece mal esta película porque dice, bueno, aunque realmente es un poco místico trascendente, el niño, el Pablito Calvo, lo hace muy bien y al final, bueno, más o menos te lo crees. O sea, un poco. Vemos que, así como por ejemplo, cuando Vargas Llosa habla del cine de Bergman, se pone profundo, lo conecta con las inquietudes del mundo cultural europeo de ese momento, a García Márquez le divierte más el abordaje, digamos, de tono humano y la cuestión anecdótica, ¿no? Por ejemplo, explica que aparece en el festival Yves Montand y le confunden con Joe DiMaggio, el marido de Marilyn Monroe, que a su vez había ido allí porque le habían dicho que iba a aparecer Diana Dors, que era la sosías inglesa de Marilyn Monroe. Entonces todo esto le hace mucha más gracia a García Márquez que digamos, las películas y el mensaje. En fin, yo creo que para García Márquez el periodismo cultural es una cosa secundaria, mientras que para Vargas Llosa y para Donoso es una parte muy importante de su obra periodística. Para Vargas Llosa, sobre todo al principio, tiene mucho peso. Y, insisto, es un periodismo al cual el periodismo cultural español yo creo que tarda todavía 6 o 7 años en aproximarse, porque el buen periodismo cultural español empieza a hacerse pues, en Madrid en la Información, en Barcelona en el Telexpress, en la segunda mitad de los 60, con lo cual ya van con 7 o 8 años de retraso. Y, bueno, para terminar, yo creo que a ambos les fue muy útil, a Vargas Llosa y a Donoso, tener esta posibilidad de hacer periodismo cultural, porque eso les dio una riqueza de información y de perspectivas que les fue útil, aparte para dar profundidad a su obra periodística y hacer que hoy día, en los dos casos, aguante muy bien, para crear ese contexto que favorecería la expansión del boom, que, como sabemos, no tiene precedente en la cultura española de todos los tiempos, excepto quizá el rápido éxito del Quijote en el siglo XVII. Pero aparte de eso, no hay nada comparable. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu elegante manera de llamarme pesado. Peso. Sí, bueno, es una broma. Pero sí, estoy encantado de estar aquí y de compartir mesa con estos amigos y hablando de una cuestión personal,
porque el boom es para todos nosotros, para mí, para mi generación, una cuestión personal. Yo creo que no seríamos las mismas personas si no hubiéramos leído esos libros, o por lo menos yo no hubiera sido, quizá hubiera sido periodista, pero no hubiera tenido esa ambición curiosa que nos trasladó la literatura que leímos en los años 60 y que era una literatura extraordinariamente diversa, hecha a miles de kilómetros de nuestra casa en Canarias, en América Latina, y que sin embargo parecía que estaba hecha exactamente para nosotros en las islas. El primer libro que yo descubrí, sin saber que era un descubrimiento, fue Weekend en Guatemala, de Miguel Ángel Asturias. Y fue porque en alguna librería yo me encontré con Weekend en Guatemala y lo empecé a leer. Y me pareció que yo entonces no sabía de las palabras que había que adjudicar a los libros, ¿no? Pero luego en mi cabeza siempre retumbó, sobre todo cuando luego leí Alejo Carpentier, la expresión barroquismo, el barroco, la belleza de las palabras diciendo una a una cosas especiales que te devolvían como a una tierra, a un territorio en el que se mezclaban tu propia imaginación con la imaginación que venía de esos ecos que tú estabas leyendo. Pero ya el festival mayor para mí fue cuando un señor que era una especie de agente, en el mejor sentido de la palabra, cubano, que vivía en mi barrio, se llamaba Casanova, que era el que organizaba la recogida de alimentos y de medicinas que nosotros llevábamos a los barcos cubanos que pasaban por allí a mediados de los 60, me regaló un libro editado en Cuba, obviamente, en la Cuba interior, que se llamaba Así en la paz como en la guerra, de Guillermo Cabrera Infante. Entonces, yo no sabía quién era Guillermo Cabrera Infante, pero aquel libro, en todos los sentidos, me fascinó. También en el sentido del objeto libro, porque cada capítulo tenía un número hecho como con la tinta de Chillida y era muy impresionante lo que contaba. Era un libro de la experiencia de lo que estaba ocurriendo en la Cuba de la guerrilla para deponer a Batista. Y eran como misceláneas de vidas realmente vividas. Y era, para mí, era también un descubrimiento periodístico, era un relato periodístico, era una narración periodística. Y yo viví con ese libro como quien vive con un amigo, ¿no? Yo creo que la vocación literaria que yo aliento proviene de ese descubrimiento, de ese momento en que yo encuentro que la literatura te traslada la vida de otro país, pero que es al mismo tiempo la vida que tú ambicionas. Nosotros queríamos saber qué pasaba en Cuba o qué había pasado en Cuba. Cuba era, en nuestra generación, un territorio propio, en donde todas las cosas que habían ocurrido tenían que ver con nosotros, con nuestra ambición, con nuestras ilusiones, con el antifranquismo, digamos, balbuciente que nosotros como adolescentes todavía sentíamos. Por otra parte, hay que entender que Canarias ha sido el territorio de España, junto con Galicia, que más emigrantes dio a Cuba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
La gente en Canarias creía, y muchos lo creyeron y por eso viajaron a Cuba, que después del desastre del 98, muchos barcos españoles habían dejado allí tesoros. Yo me crié de niño escuchándole a mi madre una historia que muchos años después supe que era mentira, que es que un hermanastro suyo había ido a Cuba porque había soñado que debajo de un montículo donde pastaba una cabra había un tesoro y que él había decidido ir a Cuba, a La Habana, a buscar ese tesoro. Fue muchísimos años más tarde, cuando ya mi madre había muerto, en que yo, recordando aquel cuento, o aquella historia que ella me contaba y que yo siempre le pedía que la volviera a contar, me di cuenta que ella me decía esto desde la ventana, y yo estaba acostado en la cama, porque entonces yo vivía mucho en la cama, y al lado de la ventana, desde la ventana ella podía ver la cabra que ordeñaba cada mañana, que pastaba exactamente sobre un montículo. De modo que, en cierto modo, igual que García Márquez tenía a su alrededor en Aracataca todos los símbolos que hay en 100 años de soledad, mi madre tenía la realidad de su cuento justo enfrente de la ventana. Dicho este excurso maternal, lo cierto es que al cabo de unos años de haber leído Así en la paz como en la guerra, volvía de un examen de filosofía y pasaba por La Orotava, que era el único pueblo del norte de Tenerife que tenía una librería. Y en la librería había un libro que tenía por fuera unos músicos tocando instrumentos en blanco y negro. Se veía un trombón, se veía quizá una guitarra, no recuerdo ahora, pero era Tres Tristes Tigres. Yo llegué a mi casa, empecé a leer ese libro y no dejé de leer hasta la mañana siguiente, bajo la luz que entonces era crepuscular de las casas canarias. Y ese libro marcó mi vida. Yo desde entonces decidí que yo tenía que saberlo todo acerca de ese hombre, Guillermo Cabrera Infante. Entonces, en el año 72, yo había visto un reportaje en la revista Índice sobre Cabrera Infante, que se veía a él muy disminuido, en una foto muy pequeña de aquellas que publicaba Índice junto a su mujer. Supe luego que le habían denegado en España la estancia porque se le consideraba comunista. Supe que vivía en Londres, y yo voy a confesar una cosa. La primera vez que fui a Londres, yo me pasaba las tardes sentado en la estación de Gloucester Road, que era el barrio en el que vivía Cabrera Infante con su mujer. Vivía en la calle, en el 53 de Gloucester Road. Yo me pasaba las tardes a ver si un día pasaba por allí Cabrera Infante y yo lo podía abordar. Cuando ya conocía a Cabrera Infante, algunos años después, cuando tuve más contacto con él, le conté esto y me dijo: nunca me hubieras encontrado, porque yo tenía y tengo, decía, miedo a los espacios oscuros y encerrados. En aquel entonces, Cabrera Infante, que fue el tercer escritor latinoamericano que yo conocí más directamente, había sufrido un nervous breakdown, una crisis nerviosa que tuvo como consecuencia que le administraran electroshocks y que tuvo como consecuencia que se quedara prácticamente mudo durante años. Entonces le escribí una carta y él me citó. Ya esto era en el año 1974, y fui a su casa. Y en su casa, Cabrera Infante me recibió en un lugar que fue entonces su biblioteca, luego fue su habitación de dormir,
y que fue un lugar muy especial en su vida, siempre en la casa de Gloucester Road. Entonces Miriam Gómez, que era muy habladora, cubría el largo silencio de Cabrera Infante. Yo jamás he sufrido tanto en una visita como en esa ocasión, porque como yo tengo horror vacui, como algunos amigos saben, yo hablaba y hablaba y hablaba y él no decía absolutamente nada. Pero ahí cumplí la misión de conocerlo. Luego fuimos muy amigos y yo fui su editor. Antes de eso, en el año 70, conocí en Tenerife a Pablo Neruda, que viajaba hacia Valparaíso. Fue como un deslumbramiento, porque entonces todos teníamos, igual que Vargas Llosa, pero mucho antes, un poema, o los poemas, sobre todo los versos del Capitán de Pablo Neruda, en nuestro bolsillo o en nuestra mesa de noche. Así que conocer a aquel hombre que era majestuoso, de ojos chicos y muy fisgones, fue como un acontecimiento espiritual que a todos nos llegó, a aquellos que fuimos a verle, nos llenó de gozo. Él no quería bajar del barco porque aquel era territorio de Franco, decía, ¿no? Entonces yo, que había visto en Telexpress, al que yo estaba suscrito en Tenerife, una foto de él paseando por las Atarazanas pocos días antes con Gabriel García Márquez, le dije: don Pablo, usted dice que este es territorio de Franco, pero Barcelona también lo es, y usted acaba de pasar por allí y se ha encontrado con García Márquez y ha estado paseando por Barcelona. Entonces él me miró a Matilde, entonces me miró de nuevo y me dijo: ¿aquí hay arepas? Yo dije: sí, hay arepas, y un montón de amigos suyos están esperándole abajo. Gente que había tenido conversación con él, epistolar, cuando antes de la guerra civil, en la República, y que habían colaborado en Caballo Verde para la poesía. Entonces bajó y estuvo horas riendo y preguntando. Por alguna razón, la igualación de la edad con la gente que le esperaba convirtió a Neruda en ese momento en una persona sencilla que le preguntaba a los otros cómo les había ido justamente en el exilio interior. Luego conocí a García Márquez en Barcelona. Me había facilitado el encuentro José Domingo, que en este libro aparece José Domingo haciendo la primera entrevista que se le hizo a García Márquez con motivo de 100 años de soledad, y él se la hizo para Ínsula. Este es un libro muy importante, aquí ha sido citado. Yo creo que este libro es como una enciclopedia de una generosidad. En aquel entonces, en los años 60 y principios de los 70, como hasta el 80 y pico, España fue, o la prensa española, el periodismo español, fue especialmente generoso con el boom de la literatura latinoamericana. Luego vuelvo a García Márquez, pero esa generosidad se interrumpió cuando en España también se interrumpió en torno a 1990 la relación de identidad, de identificación con la cultura literaria que venía de América Latina. Coincidió con una campaña muy perversa que hubo contra los latinoamericanos en España y que fue contrarrestada en un momento determinado con la creación, por ejemplo, de la Casa de América y con una campaña de publicidad contra xenófoba en la que participaron algunos intelectuales españoles o artistas y algunas personas populares de América Latina. Pero yo siempre cuento lo que me pasó cuando Emiliano Martínez, aquí presente, me hizo director de Alfaguara en 1992. Yo llegué a Alfaguara y vi que en nuestro catálogo de derechos
teníamos toda la obra de Julio Cortázar. Y a mí me extrañaba que Julio Cortázar, que a mí me parecía de lo más grande del mundo, no estuviera en las librerías. De cómo es que tenemos los derechos y no lo tenemos en las librerías. Entonces una persona de la editorial dijo, es que a Cortázar lo tendríamos que traducir, porque en aquel entonces existía, se había instalado la idea de que ya estaba bien de boom de la literatura latinoamericana. Hecho este excurso, Gabo me recibió, García Márquez, perdón, me recibió en su casa. Él era muy tímido, cosa que no se corrobora con la primera entrevista estrictamente periodística, no de revista literaria, sino periodística, que le hace en Barcelona Miguel Fernández Brazo, junto con Dámaso Santos, que le van a ver por 100 años de soledad. Ahí García Márquez les va a ver al hotel, les dice algo que luego no es verdad. García Márquez, como buen fabulador, miente mucho. Mienten los datos, por ejemplo. El periodismo que le interesa a García Márquez es más el periodismo de fábula que el periodismo de realidad. De hecho, muchas de sus historias están festoneadas, como se puede ver, de datos muy concretos, que son mentiras. Pedro Sorella ha estudiado la equivalencia de los datos de García Márquez y la realidad de los datos. Él puede decir, había 13.222 soldados desfilando por las calles de París. Y es porque le suena bien musicalmente la cantidad de soldados. Bueno, pues, el García Márquez le dice a ellos dos, que él no quiere hablar con intelectuales, ni con críticos, ni con gente, ni con escritores de su libro, ni de sus libros. Él quiere hablar con periodistas. Cada vez que un periodista me llama, mentira, luego le llamaban los periodistas y él tenía terror, horror a un magnetófono, a un periodista, etcétera, etcétera. Quizá porque él mismo fue un gran periodista. Y era muy tímido entonces, así que me recibió haciendo sonar una especie de muñeco que reía, que tenía adosado a la puerta, de modo que cuando se abría la puerta automáticamente se escuchaba en toda la casa una enorme carcajada con la que él rompía el hielo. Y allí estuve con él bastante rato, y él preguntaba. García Márquez tiene la costumbre de preguntar. La última vez que yo tuve una conversación con él, me hizo una pregunta muy curiosa. Era en Guadalajara, en México, y me dijo, ¿qué piensas tú de Hugo Chávez? O sea, a él no le gusta que le pregunten. Tú no le puedes preguntar, ¿qué piensas tú? Pregunta a él, ¿no? Y dice siempre, del mismo modo que los latinoamericanos, ven acá, tío, ven acá, cuéntame. El otro que conocí fue Julio Cortázar. Lo de Cortázar fue una casualidad. Yo estaba en Ámsterdam con un amigo y de pronto este amigo me dice, mira, Julio Cortázar. Claro, era como ver a Dios. Yo estuve 5 minutos con él y escribí una doble página. Él luego me dijo, es usted un poco exagerado en sus... Pero claro, entonces estábamos descubriendo. Yo estaba cumpliendo una ilusión de lector, ni de escritor, ni de periodista. Lo que nos hizo ese periodo, esa época de descubrimiento y de deslumbramiento, fue otras personas. Vargas Llosa pasó por Tenerife, lo llevó, iba de paso y fue a encontrarlo Armas Marcelo, y Armas Marcelo organizó un pequeño encuentro con escritores. Yo recuerdo, yo entonces trabajaba en un periódico de Tenerife y era tal mi pasión por estos escritores
que yo todas las semanas escribía un texto imitándolos, un poco a la manera de las imitaciones que hace Cabrera Infante en Tres Tristes Tigres, pues de Lezama Lima, de José Martí. Yo escribía, explícitamente lo decía, a la manera del Cambio de piel de Carlos Fuentes, de La ciudad y los perros, de Tres Tristes Tigres. Y entonces ver a Vargas Llosa era como ver a alguien que te había estado acompañando en las noches y en las madrugadas. De modo que yo le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba. Y en un momento determinado me dijo, oye, ¿tú puedes dejar ya de preguntar? ¿Y qué le contestaste? No recuerdo que le contesté. Bueno, pues hace unos años, en una librería de viejo de Madrid, que se llama Dédalus, yo me encontré con un libro que parecía hecho para nosotros entonces. Era Louis Ars, Los Nuestros. Entonces lo compré, lo empecé a leer y me parecía como el resultado de una adivinación. Primero, de una adivinación del gusto. Yo fotocopié el libro, se lo regalé a amigos, lo compré cada vez que pude en Linarde, en Uruguay, en las librerías de viejo de Buenos Aires, lo buscaba en todas partes. De hecho, me hice con varios ejemplares. Y hablé con editores, ya yo no era editor cuando eso, ¿no? Porque lo extraordinario era observar que este hombre, en el año 63, cuando Vargas Llosa tenía 26 años o así, García Márquez tenía 38, Carlos Fuentes tenía 32, se fue a ver a cada uno de ellos sin tener la certeza de que ellos iban a ser luego los fundadores retrospectivos del boom. Porque Vargas Llosa decía el otro día que aquí no había encontrado la palabra boom. Claro, es que no se había producido el boom. Esto es contemporáneo con aquel momento. Y entonces, a mí me fascinó tanto, yo no conocía al autor, de hecho supe que estaba vivo y que existía gracias a un reportaje que publicó hace como 3 años Tomás Eloy Martínez en el periódico ADN, en la revista ADN de la Nación de Buenos Aires. Entonces yo insistí con Mondadori, insistí con Alfaguara, hasta que finalmente Pilar Reyes de Alfaguara ha publicado este libro. Debo decir que yo, como ha dicho el amigo Carlos, he sido editor. Ahora ya no soy editor, desde el año 98 no soy editor, pero del libro del que más orgulloso me siento como editor es de que se haya vuelto a publicar Los Nuestros de Louis Ars. Y ya termino, gracias. Bueno, muy difícil lo ha puesto Juan y Sergio, porque quizás tengo que volver a García Márquez y contar el Festival de Venecia desde otras ópticas, contar la anécdota de cada día y reivindicar a Hedy Lamarr como la mejor y la más bella de las starlets que han sobrevivido al viejo Hollywood. Gracias por estar aquí, gracias a la Cátedra Vargas Llosa por invitarme, y aunque yo soy levemente más mayor que el joven Sergio, también era adolescente cuando leí a los autores iberoamericanos que me conmovieron, sufrí un shock importante. Yo venía de haber leído a Vargas Vila y a Herguedas como referencias del homo antecesor de la literatura iberoamericana que descubrí cuando leo a Vargas Llosa y a Gabo. Mi primera conmoción fue pensar que esos libros estaban escritos para mí y que yo quería escribirlos como ellos habían escrito. Y me empeñé, consagré, en el sentido casi judio-cristiano del término, mi vida que fuera así a partir de aquel momento. Años después, en el Café Roma,
la Plaza de Italia en París, conocí a un gigante, absolutamente gigante, gigante en todo, en su calidad humana, en su envergadura física y en su envergadura moral, que era Julio Cortázar. Lo conocí, un amigo mío que trabajaba en Radio Francia, que no era chao, era un currito que ponía las clavijas en los micrófonos. Me invitó a conocer a la que había sido su mujer, que era una chica gallega estupenda, que había hecho muchas miles de fotos y tenía un archivo fotográfico que quería que yo viera. Entonces estuve hablando con él desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la mañana al día siguiente. Ambos incluso reivindicamos beber absenta a las 7 de la mañana. Él sabía un sitio cerca del Circo Bourguignon, el Café de los Artistas, que abre toda la noche, y tomamos allí absenta, que casi me perfora el estómago. Estuve 2 días absolutamente convaleciente y absolutamente enfermo, pero era una enfermedad cortatiana. Era Cortázar, como saben ustedes, era un escritor belga que vivió en Suiza y que decidió ser argentino. Sí, es absolutamente cierto, absolutamente cierto, porque todos los escritores del boom, muchos escritores del boom, tienen una vocación pequeño burguesa de haber sido hijos de diplomáticos o ser ellos mismos diplomáticos. La fascinación de París, de Bruselas, de Roma, había definido bastante su forma de ser. A Gabo lo conocí también mucho. Mi mujer había hecho un trabajo de investigación sobre él, y cada vez que venía a Madrid comíamos juntos en mi casa o en el Teatriz, cuando abrieron el Teatriz. Bueno, puedo contarles un excurso que mi hijo pequeño, a Sazón, tenía 9 años y era un colegio de curas y le había encargado una redacción. Entonces Gabo le dijo, no vayas a casa, vete al cine y no hagas caso a tus padres y no hagas la redacción. Entonces llegó al colegio el lunes, esto no sábado, y preguntaron a la redacción, que no, mi hijo García Márquez, que no hiciera la redacción. Nos llamó el director, evidentemente, y su hijo es muy fantasioso, tal, ¿no? Entonces pensó que sus padres eran tan fantasiosos como su hijo. Pero fue rigurosamente cierto, y lo cuenta Morcinski, se lo había contado García Márquez en una última entrevista hace 2 años o 3 en Bogotá. Ya García Márquez capítulo disminuido como estaba en ese momento, y recibió a Morcinski para hacer un reportaje y hablar con él a largo tiempo. Yo no creo que en España no se hiciera en esos años un periodismo cultural de calidad. El destino de Mas Oliver logró tener en nómina, como decía antes Sergio, que tener nómina era muy importante en aquellos años, a Cunqueiro, a Pla, a Luján y a Juan Perucho. Todos hacían un periodismo cultural, tan cultural que Mutis, cuando entrevista a Cunqueiro Mutis dice que Cunqueiro ya había inventado mucho antes que como Todorov dice, lo mágico maravilloso, ya lo había inventado Cunqueiro con los cuervos que hablan, con los paraguas voladores y con sirenas y sochantres. De hecho, Márquez, es decir, Gabo, dijo públicamente que debía haber sido Nobel Cunqueiro, de no haber sido español, decía Gabo. Ese periodismo cultural que fue muy olvidado rápidamente, porque Destino fue una revista meántrica, guayanesca, que tuvo distintas etapas, desde su fundación en los años de la posguerra hasta la última etapa que llegó hasta los 80, ¿no? 80, sí. Bueno, tuvo una muerte a finales de los 70 y luego renació 2 años más, 83, 82, que es la famosa tercera vida de Destino. Sí. Y bueno, yo soy prekantiano, me vinculo intelectualmente a la escuela de los anales, que es algo que nadie reivindica, pero las anales de Brodel, o sea, la segunda etapa, no desciendo hacia la etapa de Duby, de Le Goff o de Marc Bloch o Cyril Lefebvre, que eran fundadores de una forma de entender la vida y la historia. Por eso, por ser prekantiano e incluirme admirador ferviente de los pueblos nacionales, admiro a Cunqueiro. Cunqueiro, con el cual yo, por razones familiares, pasé muchas horas de conversación y de aprendizaje
de lecturas que yo no sospechaba. Cunqueiro es como Gabo, inventaba absolutamente todo. O sea, daba unos datos absolutamente falsos de emperadores bizantinos o de sagas irlandesas que nunca existieron, porque yo he buscado sagas enunciadas, jaleadas por don Galo Cunqueiro, que no existen en los anales de las sagas, por decir. Entonces, esa capacidad de invención, esa capacidad de fabular, esa capacidad de conversar, fue lo que me hizo aterrizar intelectualmente en el boom latinoamericano. Porque yo pensaba que los gallegos, yo soy gallego de pueblo y ejerzo y milito, los gallegos escribíamos así, que habíamos creado una forma de entender el mundo y de contarlo desde la prosa de Cunqueiro, que todos la habían plagiado, que Vargas Llosa, que Fuentes, hasta Donoso, habían plagiado la forma de escribir e interpretar el mundo según Cunqueiro. Entonces, vertebré mi discurso del boom en torno a estos principios que yo asumí y defiendo, aunque sean absolutamente disparatados, o estrafalarios al menos. Pero es mi lectura. Yo se lo decía a Vargas Llosa, que Vargas Llosa que es un impostor, que todo lo que ha contado, excepto la guerra del fin del mundo, yo había contado con Cunqueiro sin saberlo, sin saber que le iba a contar de esa forma, ¿no? De esa manera. Bueno, pues yo me quedo con casi todos, pero Lezama Lima, Paraíso me deslumbró. Fue una de las obras, igual que Tres Tristes Tigres a Juan, yo pensé que desde ese momento que yo había leído Paraíso, ya no podía leer nada comparable, nada similar, que iba a marcar la forma de entender e interpretar la literatura que se hacía al otro lado del mar. Es como las colombianas del flamenco, que son de ida y vuelta. Yo pensé que lo que estaba leyendo había ido y había vuelto, que la mar ignota y desconocida que empieza en Finisterre había sido recíprocamente acogida en otro lado del mar, donde las cosas, la botella que yo echaba al mar la recibía en mi playa con un texto de un autor iberoamericano. Entonces, esa percepción de la forma de entender la vida, la botella arrojada al mar y encontrada, que no es un manuscrito de Zaragoza, sino que es una reivindicación constante que yo hacía. Yo iba a las playas, como Juan iba a mirar cómo su madre veía la cabra, yo iba a las playas buscando una botella y encontraba muchas botellas, llenas de palabras, llenas de frases. A veces se desdibujaban y las palabras se caían del papel escrito. Es porque la botella había perdido su visibilidad. Entonces yo recuperaba las palabras y acariciaba la botella para que la página emergiera. Entonces cada frase se situaba en su página correspondiente y las cantidad de botellas que he encontrado fueron haciendo un libro. Es el gran libro de la gran literatura en español que yo reivindico, porque yo soy diglósico, tengo un idioma de nacimiento que se llama gallego y un idioma de elección que es el español. Entonces estoy construyendo desde Sudamérica este libro mágico que tiene páginas escritas por Sábato, páginas escritas por Onetti, páginas contadas por Donoso, páginas maravillosas escritas por Gabo García Márquez y páginas que yo leo de Vargas Llosa. Muchas gracias.